Y yo quiero empezar contándote la historia de una jovencita que tenía 21 años y dejó su pueblo ahí en Bermejo. ¿Dónde está la hermana, la misionera? Ahí. Bueno, esta jovencita vino de allá de Bermejo, del norte, allí, de Bolivia. Cruzó la frontera y se vino a Buenos Aires a estudiar obstetricia. Dejó su familia, vino a estudiar y ella era cristiana de cuna, pero al llegar aquí, bueno, vieron cómo es esto, la gran ciudad, ¿no? Y se perdió ahí en la nebulosa. De una familia cristiana, su hermana mayor pastora, su otro hermano mayor pastor, y ahí familia pastoral. Y ella vino a estudiar y un buen día se pone de novia con un muchacho, queda embarazada. Y esta jovencita estaba en esa disyuntiva, ¿qué hago? Porque yo me vine acá a estudiar. No me vine a tener hijos, vine a estudiar. Y ella trabajaba como enfermera en un hospital muy reconocido, el Sanatorio Tamendi, en la capital federal. Entonces, sus compañeras de trabajo la veían triste, la veían apagada. Ella era una chica jovencita, alegre, llena de vida. La veían triste, le decían, ¿qué te pasa? ¿Qué estás así? Y les dice, estoy embarazada. ¿Qué voy a hacer? Estoy sola, vivo en una pensión de jovencitas. ¿Qué voy a hacer con este bebé? ¿Cómo llamo a mi mamá y le digo que estoy embarazada? Entonces esta compañera del trabajo le dice, bueno, ¿viste el doctor fulanito? No me acuerdo el apellido. El doctor, bueno, sí, bueno, él tiene un consultorio privado. Acércate a él, él te va a ayudar. Entonces esta jovencita se acerca al doctor, le dice, doctor, tengo este problema, estoy embarazada, no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Mi familia va a ser una deshonra, mis hermanos son pastores, ¿qué va a decir mi mamá? Y el doctor le dice, venía a verme la tarde al consultorio, le doy la dirección, y esta jovencita se iba a practicar un aborto. Cuando llega al consultorio, generalmente cuando las jovencitas toman esta decisión, las mujeres toman esta decisión, obviamente para proceder con el proceso, hacer el proceso quirúrgico, digamos, que es el aborto, se le hace una ecografía. Con la mala suerte para este hombre que se olvidó de bajarle el sonido al ecógrafo. Entonces, cuando está haciendo la ecografía, esta jovencita empieza a escuchar el corazón de ese bebé que latía. Entonces esta jovencita cae en cuenta y dice, voy a matar a mi hijo. ¿Qué voy a hacer con este bebé acá? No sé qué voy a hacer. Y le dijo, doctor, pare, yo no me quiero hacer ningún aborto, yo quiero que este bebé nazca, lo haré como pueda, me haré cargo, enfrentaré a mi familia, pero voy a tener a este bebé, y ese bebé es quien les está hablando en esta noche. Esa mujercita era mi mamá, que vino a estudiar enfermería, obstetricia, y hoy ella es licenciada en enfermería. Ella trabaja en el Hospital Alvear, es un hospital de emergencias psiquiátricas en la capital federal, y ella es una mujer que me inspira. Mi madre es una mujer de fe que decidió tenerme porque entendió que había propósito. Aún en medio de la oscuridad, yo quiero decirte, tu vida tiene propósito. Pero Satanás también sabía que había propósito en mi vida, entonces esa no fue la primera vez donde intentó destruir mi vida. Mi mamá y mi papá empezaron esta relación, ellos no estaban casados, de hecho nunca se casaron porque mi papá ya era casado. Y siempre hago este juego, a ver si me sale bien en esta oportunidad. Quiero saber en este auditorio, en este que está tan lindo, tan lleno de mujeres hermosas, ¿quién es la que piensa o el que piensa que tiene más hermanos? Tengo la familia más numerosa en esta sala. Pastora, ¿cuántos hermanos tiene? 8. La hermana tiene 8 pastores. ¿Alguien más? Hermana. 5. 21. ¡Ah! Para papa. Hermana, usted se ha ganado el premio en esta noche. Pero, ¿de la misma mamá? No, de varios. De un par. Ay, Jesús, porque digo, pobre mujer. Bueno, me ha ganado la hermana. Hermana, se lleva el trofeo en esta noche. Nosotros somos 10 hermanos de 4 mamás distintas. Mi papá, cuando la conoce a mi mamá, no le dijo que él era casado. Y mi mamá era una chica de iglesia, una jovencita que iba a estudiar, cayó redondita. Y mi papá ya tenía 4 hijos cuando nací yo.
y nosotros somos 4 hermanos de la misma mamá y papá, digamos, de la pareja, y tengo 2 hermanos más que mi papá tuvo después. Entonces somos 10 en total. Los 4 que somos mamá y la misma mamá y papá, servimos al Señor, como les contaba recién. Mi hermana es pastora de jóvenes junto con su esposo en la iglesia. Mi otra hermana, misionera en Nicaragua, y mi hermano, el más chiquito, se está por casar ahora en unas semanas, también sirve al Señor allí en la iglesia, así que mi mamá ha hecho un buen trabajo, podemos decir. Pero bueno, cuando yo cumplo los 14 años, perdón, los 12 años, mi papá estaba en una relación paralela a la relación con mi mamá, yo sabía de esto, pero me estoy adelantando. A los 4 años, por primera vez, yo sufrí un abuso sexual dentro de mi casa, ¿no? en mi casa, una persona cercana a la familia. Y a los 8 años se repite esta cuestión con otra persona también del círculo de las personas que vivían en mi casa, pero este abuso se extendió desde los 8 hasta los 11 años. Entonces, cuando yo cumplí 12, entré al secundario, a los 13 años, perdón, entré al secundario, y viste, cuando entras en el secundario es otra cosa. No es lo mismo que ir al cole. Y entré al secundario y empecé a hacerme amigos, y empecé a salir, y empecé en juntadas. La cuestión, para resumir, terminé con una profunda adicción a las drogas, terminé lejos, nosotros íbamos a la iglesia, terminé lejos del Señor. Tuve 2 intentos de suicidio a los 15, a los 16 años. Y a los 17 años mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo. Porque yo siempre cuento, tenía esta particularidad, y es que si bien yo era un desastre el fin de semana, yo iba a la escuela y era muy buena alumna. Yo terminé el secundario siendo abanderada. Entonces, ¿qué pasaba? En la semana yo hacía las cosas bien, ¿viste? Yo iba a la escuela, estudiaba, tenía el mejor promedio, ¿no? Pero cuando llegaba el fin de semana, era otra persona. Y bueno, mi mamá ya no sabía qué hacer, ¿no? Porque mi mamá, además, enfermera, estaba acá la doctora puede dar fe, ¿no?, de las jornadas que tienen las enfermeras. A veces estaba 12 horas fuera de mi casa, a veces 18 horas fuera de mi casa, y yo era la mamá de mis hermanos, yo me encargaba de ellos porque mi papá ya se había ido. Entonces yo era la mamá, era la que les cocinaba, los ayudaba con las tareas de la escuela, y yo hacía todo bien. Entonces cuando llegaba el fin de semana, mi mamá no tenía excusa para no dejarme salir. Si yo le había cuidado de los críos toda la semana, escúchame, déjame salir, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá ya no sabía qué hacer y la llama a Coca. Coca es la mamá del pastor Leo. Cuando nosotros nos congregábamos en la iglesia, la mamá del pastor Leo, de mi pastor, era su líder. Entonces la llama y le dice: Coca, estoy desesperada, no sé qué hacer con Belén porque ya no la puedo controlar, porque vuelve borracha, porque vuelve con olor a cigarrillo, porque a veces no vuelve y yo ya no sé qué hacer. Y Coca le dijo: ¿sabés que Leo está abriendo una iglesia en Paternal? ¿Por qué no venís? Y ahí empezamos a congregarnos en Nueva Generación. La iglesia empezó en un club, allí por el Parque Centenario, para las que conocen Capital. Empezó en un club muy chiquitito y yo fui con mi mamá, pero fui con la peor de las ondas. O sea, con la peor de las ondas me senté ahí en el club a escuchar la palabra de Dios, y mi mamá me dijo: mira, mientras vos vivas en mi casa, los domingos se va a la iglesia. Y si no te gusta, te vas a ir con tu papá. Pero en mi casa, los domingos vamos a la iglesia. Y bueno, yo veía a la iglesia, el pastor siempre se ríe porque a veces llegaba con la resaca del fin de semana, el domingo. Me sentaba en el último banco, con la peor de las ondas. Pero ahí a los 17 años Dios empezó un trabajo de sanidad, un trabajo de restauración, de tantos años de dolor, de tantos años de guardar este secreto, ¿no?, de los abusos y las cosas que yo había vivido. Y bueno, fue un proceso de sanidad, y hace 11 años que estoy casada con el hombre más hermoso y talentoso que haya pisado el suelo argentino. ¡Ah! Con mi esposo. Denle un aplauso al Señor que me lo dio a mí. ¡Ah! Con mi esposo Cristian estamos casados hace 11 años. Los pastores nos bautizaron, nos casaron, presentaron a nuestros hijos al Señor y son los padrinos de nuestros 2 hijos. Así que tengo a Sofía de 9 y a Ian, que tiene 4 años.
Y bueno, toda esta introducción para contarle un poco de la historia, ¿no? De esta historia que es mi vida, tiene que ver con esto que contaban las pastoras, ¿no? Que Dios nos quiere sanas de manera integral, porque a veces nosotras pensamos, vengo a la iglesia y voy a ser libre en mi espíritu, me voy a relacionar con Dios, pero Dios quiere darnos una sanidad completa. Y esa sanidad completa solo es posible a través de esto, de las redes que Dios prepara, que Dios forma, porque Dios nos creó como seres sociales, somos personas que socializamos, compartimos, nos vinculamos. Y Dios tuvo la fabulosa idea de levantar una iglesia que se divide en muchas congregaciones, que está repartida a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Del planeta, pero una iglesia que fue pensada para que vos y yo podamos llegar a un lugar de amor, un lugar de familia, un lugar para, como decía la pastora, alguien te pueda levantar los brazos cuando vos sientas que los tuyos caen. Y en este sentido, yo te quiero compartir esta palabra que Dios puso en mi corazón, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Y dice esta palabra, Primera de Tesalonicenses 5:14. La voy a leer en Reina Valera y después la voy a leer en otra versión porque nos va a traer más claridad. Dice la palabra, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Vamos al versículo más adelante, dice, nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Y miren lo que dice en la versión palabras para todos, dice, les pedimos, hermanos, que reprendan a los que no trabajan, animen a los que tengan miedo, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Esta palabra me encanta porque de alguna manera resume esto, ¿no? Que Dios quiere sanarnos en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Dice su palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y esa sanidad involucra todo nuestro ser. Él quiere restaurar todo nuestro ser. Yo le puse como título esta palabra sanidad colectiva, porque la sanidad se produce en nuestra vida con la ayuda de un otro. Necesitamos de un otro que nos ayude. Cuando escuchaba a la pastora, qué tremendo, ¿no? Qué importante, recién charlábamos allá atrás con una de las chicas, Denise, qué importante que la iglesia se prepare, qué importante tener profesionales de la salud, qué importante tener personas preparadas en distintas áreas, porque eso trae luz a la iglesia, eso trae vida a la iglesia, y eso también nos pone en lugares de privilegio. La verdad es que me fue de mucha bendición escuchar a la pastora, a la doctora, porque cómo el Señor nos da las herramientas, hermanos, en su palabra para que nosotros podamos sanar, pero también a través de los profesionales. Profesionales de todas las áreas. En mi caso, yo soy comunicadora social y recién charlaba con la hermana ahí atrás y le decía, ¿no? Es la herramienta con la que yo sirvo al Señor, es la palabra. Es el comunicar, es el llevar el mensaje del Evangelio, y eso es una bendición. Ahora, tenemos que entender que Dios nos creó como seres sociales y que necesitamos de un otro. Necesitamos de otros, ¿no? Y Pablo anima a la iglesia a comprometerse con el proceso del otro. Me encanta porque en esta versión, ahora acá la tengo en NBI, el versículo
14 dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles, sean pacientes con todos, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces, Pablo nos está instando, nos está impulsando como iglesia a involucrarnos en el proceso del otro, a poder animar al que está desanimado, a levantar al que está débil, a animar al que tiene temor. Pablo nos dice, hermanos, involúcrense. No pueden porque a veces, hermanos, Satanás tiene una herramienta y es el individualismo, es el egoísmo. Satanás utiliza el egoísmo para traer división. Las divisiones son por egoísmo. Las divisiones en la iglesia, no, yo no quiero lo que quiere él. Ah, bueno, pero es su vida, no es la mía. Nosotros fuimos llamados a trabajar como equipo, a trabajar como iglesia. Y somos el cuerpo de Cristo. Yo siempre digo este ejemplo. ¿Nunca te pasó de estar caminando descalzo en tu casa un día de calor, en patas, y sin querer te golpeas el dedito chiquito del pie con la pata de la silla? ¡Ay, Jesucristo! Dígame si hay dolor más feo que ese. El dedito chiquito del pie. Decime cuántas veces en el día vos te acordás que existe un dedo chiquito del pie. Pero cuando duele, duele, ¿eh? Ahora, eso es la iglesia. Todos somos partes del cuerpo. Y si hay una parte del cuerpo que está enferma, todo el cuerpo lo siente. Si mi hermana está pasando por batallas, mi vida lo siente. Porque estamos unidas, porque somos un cuerpo, porque estamos ligados y nos necesitamos el uno al otro, ¿no? Recién la hermana compartía que tenía cáncer. Y esa enfermedad estaba afectando a una parte de su cuerpo, pero toda su vida estaba afectada por esa enfermedad. Y a veces hay miembros de nuestra iglesia que están enfermos. Y decimos, bueno, pero no, ya va a mejorar. Como decía la pastora hace un rato, no le pone onda, no le pone voluntad, bueno. Hermanos, necesitamos involucrarnos en el proceso de sanidad del que tengo al lado. Porque Dios nos llamó a ser iglesia, a ser uno. Entonces, algunos consejos que yo encontré en esta palabra que nos van a poder ayudar. Como recién les decía, cada uno llega a la iglesia con sus dolores, con sus traumas, con sus luchas. Yo doy gracias al Señor por mis pastores porque han tenido una paciencia conmigo. Imagínate una jovencita de 17 años llegando a la iglesia, pantalones anchos, cadenas, tachas, tatuajes, tenía piercing en la lengua, tenía piercing en la nariz, tenía piercing en la panza, uno arriba, uno abajo. Estaba toda pintada de negro, labios negros, ojos negros, tenía una remera de Marilyn Manson y así llegué a la iglesia. Es más, hay un video dando vueltas por ahí de cuando tenía ya 18, 19, que ya estaba en ese proceso de desintoxicación. Pero como la iglesia recién empezaba, y acá la pastora, recién hablaba con la pastora que me contaba cuando recién empezó la iglesia, que eran 3, ¿no? Era ahí con uno solo. Bueno, así comienza la iglesia. Y no había obreros. Y bueno, yo cantaba, ¿viste? Yo estudiaba canto, estudiaba música, y el pastor, bueno, subí a cantar, me dijo. Y hay un video dando vueltas por ahí de cuando recién empezó la iglesia, yo estaba con una pollera negra larga, con una remera de red así, ¿no? Un corset, zapatillas negras, medias negras y un cinturón de tachas así de este tamaño, así. Y está dando vueltas por ahí todavía, porque no había obreros. Y bueno, tenía que cantar, alguien tenía que cantar en el culto. Pero bueno, así llegué a la iglesia y mis pastores con el amor, con la paciencia, ¿no? Hablaban conmigo, me aconsejaban y yo estaba un mes bien.
pero al mes siguiente venía a tocar esa banda de rock que a mí me encantaba y revoleaba todo y me iba al recital. Y volvía el domingo a la iglesia, ¿dónde te fuiste, Belén? Y yo, pastor, pero tocaba ahí Metallica, no sé, y tocaba. Y fue todo un proceso, pero se involucraron en mi proceso. Hubo alguien que estuvo conmigo, ¿no? Entonces tenemos esta responsabilidad. Y mira lo que dice Pablo. Pablo nos da algunos consejos y dice, el versículo 14, que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Lo que nos dice Pablo es, cuiden el corazón de su hermano. Cuiden el corazón del que tienen al lado. Miren, hay un comentarista bíblico que me gusta mucho, Barclay, y yo busqué cuál era el comentario que Barclay hacía acerca de este pasaje. Y me encanta lo que dice. A ver, espere que me arranque el celular, porque vieron que el celular, eso es lo malo de tener el comentario en el celular. Pero este comentarista dice, el versículo dice, la palabra para remolones, ¿no? Ahí dice holgazanes, para remolones, dice, describía originalmente al soldado que había abandonado el ejército. Así es que la frase quiere decir advertir a los desertores. Los pusilánimes son literalmente los que tienen el alma pequeña. En todas las comunidades hay hermanos desanimados que temen instintivamente lo peor, como hablaba la pastora. Pero también debe de haber cristianos que, siendo animosos, ayudan a otros a ser valientes. Sed apoyo de los débiles, es un consejo precioso. En vez de dejar que el hermano débil sea arrastrado a la deriva y acabe por desaparecer totalmente, la comunidad cristiana debe hacer un esfuerzo para sujetarle, para que no se pierda. Se deben forjar ligaduras de comunión y de persuasión para retener al que está en peligro de descarriarse. Ser pacientes con todos es tal vez lo más difícil, porque eso de aguantar de buena gana a algunos tontos es una asignatura de doctorado, dice Barclay. Pero es verdad. Decime si no hay hermanos que, ay, Jesucristo, ilumínalo o elimínalo, Señor. ¿Viste qué pasa? Pero a eso nos llamó el Señor. Ayudar, acompañar a la gente. Los pastores tenemos esta tarea. Recién charlaba con esta hermana que es psicóloga. Y yo le decía, los pastores muchas veces hacen este trabajo, ¿no? De acompañar, de escuchar, de aconsejar y de escuchar siempre el mismo problema. Una y otra vez hasta que venga Jesucristo. Pero ahí estamos acompañando porque llega un momento donde Dios da la victoria y necesitamos estar al lado de la gente. Segundo consejo que podía haber en Pablo, ¿no? Primero, cuidar el corazón de mi hermano. Lo segundo es velar por la unidad del cuerpo. Dice, asegúrense que nadie pague mal por mal. Esfuércense por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Y esto me encanta porque Jesús nos dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor los unos con los otros. Y tristemente, muchas veces esta palabra no se cumple en nuestras congregaciones, porque el amor los unos a los otros, como decía Barclay, es difícil. Es difícil amar al hermano que viene siempre con cara de limón. Es difícil amar al hermano que... Saben que el otro día les contaba a los hermanos del Instituto Bíblico que tenemos en la iglesia, muchas veces, y quizás me meta en un lío, pero lo quiero decir, muchas veces, lamentablemente, ponemos por encima de nuestra fe cuestiones que son de este mundo. Y traemos divisiones a la iglesia con cosas que no son de la iglesia, por formas de pensar, por ideologías, por posturas políticas, por decisiones que tienen que ver con cosas terrenales y temporales.
Y ponemos lo terrenal y lo temporal por encima de lo eterno. Porque nosotros, hermanos, antes de ser ciudadanos de esta nación, somos ciudadanos del cielo. Y esa es nuestra identidad. Entonces, a veces yo me lucho cuando veo pastores, hermanos de la iglesia, estos, no sé, estos zurdos, estos, no sé, estos milicos, estos no sé cuánto. Hermanos, somos hermanos en Cristo. Y Jesús nos dio el ejemplo más grande. Él sentó en su mesa a comer con él al publicano y al celote. Él sentó a comer a su mesa con él al pescador y al recaudador de impuestos que le cobraba al pescador. Entonces Jesús nos enseña que acá en casa son todos bienvenidos y que el amor de Dios está por encima de cualquier ideología mundana y temporal. Entonces necesitamos mostrar el amor los unos a los otros. No pueden haber divisiones en la iglesia por cuestiones ideológicas, políticas y qué sé yo. Necesitamos amar al que piensa distinto y está la riqueza del cuerpo. En que el que piensa distinto me puede aportar algo que quizás yo no veo. El que piensa diferente me puede quizás enseñar cosas que yo no entiendo. No podemos, hermanos, dejar que las divisiones del mundo traigan división a la iglesia. Tenemos que amarnos, tenemos que bendecir al que está al lado nuestro, porque la sanidad de esa persona también me involucra a mí. La sanidad del que está al lado también es mi responsabilidad. Pablo le dice, muchachos, animen al que está desanimado, acompañen al que está triste, lloren con los que lloran. Hermanos, tenemos que aprender mucho más acerca de esto, porque en eso conocerán que somos sus discípulos. Si el mundo aún no cree, es porque quizás no están viendo el amor de Cristo reflejado en la iglesia. Porque Jesús dijo, ahí van a conocer que son mis discípulos, cuando se amen entre ustedes. Mientras tanto, va a estar difícil que crean. Por eso tenemos que amarnos. ¿Saben que me pasó les contaba a la hermana en el instituto bíblico, estaba estudiando la palabra en el instituto, me estaba formando, y un profe que lo amo, lo admiro un montón, un hombre de Dios, charlando, estábamos ahí en la clase, y dice, si Satanás tuviera una sucursal del infierno en Buenos Aires, estaría en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y yo levanté la mano, sí, yo estudio ahí, profesor. Y ya abrió los ojos. ¿Cómo que vos? Le digo, sí, yo estudio comunicación social. Le digo, en la UBA, ahí en la sucursal del infierno, le digo. Me dice, ¿y cómo? ¿Cómo? Contanos. ¿Cómo es que vos sos cristiano y estás en el instituto bíblico y en la semana estás en la UBA, en la sucursal del infierno? Y bueno, le conté, la verdad es que muchas veces ha sido difícil, sobre todo cuando se dan estos debates fuertes a nivel social, es difícil, ¿no? Yo siempre que me presento digo, no, yo me llamo Belén, ¿no? Soy cristiana, soy pastora y todo, como vos sos pastora, sí, yo soy pastora, ¿no? Bueno, entonces él me decía, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo es que no te adoctrinaron? Y yo le decía, es que el problema no está en la universidad que adoctrina. El problema está en la iglesia que no forma a los jóvenes con fortaleza bíblica para no dejarse adoctrinar. Digo, yo tuve pastores que formaron la palabra en mi corazón. A mí no me van a mover de esa convicción. No me van a mover de la palabra porque yo estudiaba en el instituto bíblico y estudiaba en la universidad. Entonces, mientras más conocía la Biblia, más amaba, más entendía un montón de cosas, y mientras más estudiaba mi carrera, más entendía por qué necesita Cristo nuestra sociedad. Porque los que estudiamos a la sociedad, los cientistas sociales, estudiamos eso, las relaciones sociales, los fenómenos que se producen, las cosas que pasan, los cambios que hay en la sociedad. Y todo lo que pasa en nuestra sociedad da cuenta de la necesidad de Cristo que hay en las calles. Hace unos años ya estamos trabajando con la iglesia en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad. Nosotros estamos en Capital y tuvimos una reunión
con el actual ministro de Desarrollo Social, que es el hermano Gabriel Mraida. Él es el hijo del pastor Carlos Mraida. El hijo de este pastor estudió ciencia política, ¿no? Y hoy está como ministro de Desarrollo Social de Cava. Entonces, él tuvo una reunión con las iglesias, con nosotros, y nos dijo lo siguiente: che, nosotros como iglesia trabajamos en la calle con la gente. Trabajamos en la calle con las personas. La iglesia está metida en lugares donde el gobierno no llega. Y nosotros necesitamos gente que ame lo que hace, porque nos pasa, decía, que viene un psicólogo recién recibido y llega a trabajar a los paradores del gobierno de la ciudad y se pone a llorar porque dice, no puede ser que a los nenes les hagan esto, ¿no? Y ven la violencia, viene el dolor, porque usted no sabe lo que son esos paradores, cómo llega la gente a esos lugares. Entonces el ministro nos dice, necesitamos personas de la iglesia, porque la iglesia hace este trabajo sin ser remunerado. La iglesia está trabajando en la calle con el que tiene necesidad, la iglesia está dando plato de comida a la gente. Entonces dijimos, buenísimo. Bueno, y acá tenemos a Kim, que se está por recibir de psicóloga, que trabaja hoy en uno de esos lugares, en esos centros donde llega la gente en situación de calle, donde llegan las familias. Y hermanos, necesitamos personas en esos lugares, gente preparada. Necesitamos que la iglesia muestre el amor de Jesús, porque una persona que tiene a Cristo en el corazón, además de ejercer su profesión, va a predicar la palabra, va a impartir fe, va a impartir vida. Y si vemos que nuestra sociedad se pierde detrás de un montón de ideologías y de cosas raras, es porque nosotros no estamos ahí. Si vemos que hay cosas que están pasando, cosas que son terribles. Yo le contaba el otro día a las chicas, mi hija tiene 9 años y tiene un compañero que en realidad ahora es compañera porque el nene se percibe mujer. Y quizás son cosas que son, le decía yo a mis amigas, ¿no?, de la iglesia, le digo, soy la pionera en tener en esta problemática, ¿no? Pero Sofía, mi hija, me decía, mamá, ¿necesita Jesús? ¿Necesita Jesús? Yo sé que necesita Jesús. Y bueno, yo voy a orar, y nosotros antes de comer con mis amigas oramos, y yo voy a orar por él. Voy a orar por ella, porque hay que decirle ella. Claro, porque necesitamos que en esos lugares, hermanos, Satanás no descansa. Nosotros como iglesia muchas veces estamos por detrás de lo que Satanás va haciendo. Y en vez de horrorizarnos, porque yo sé que a veces hay cosas que uno dice, no puede ser que esté pasando esto, hermano, en vez de escandalizarnos, formemos jóvenes, formemos personas, levantemos una iglesia fuerte, que tenga influencia en la calle, que cambie la realidad, que traiga vida. Amén. Necesitamos a la iglesia en la calle. Necesitamos a la iglesia en la calle. A mí me encanta cuando nosotros nos reunimos en estos lugares y le decía a la hermana, a la pastora, cuando vemos estos lugares, vemos el trabajo que está haciendo una iglesia aquí en Escobar, en Córdoba, en Campana, y son lugares que uno no ve porque uno está más lejos. Yo le digo, pero qué lindo es ver a la iglesia en la calle. Qué lindo es ver a la iglesia donde está la necesidad. Por eso necesitamos el amor los unos a los otros para que el mundo crea. Amén. Tercer consejo que nos da Pablo. Dijimos cuidar el corazón de mi hermano, velar por la unidad del cuerpo. Tercer consejo es cuidar nuestra vida espiritual. Dice el versículo 16, estoy leyendo NBI. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Hermanos, para mantenernos firmes y para avanzar como iglesia en esta sanidad colectiva, en esta sanidad que Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros, necesitamos tener una vida espiritual en fuego. El pastor siempre nos dice acá, nosotros somos pentecostales y tribuneros, dice, ¿no? Y algo que me encanta, que siempre hablamos acerca del fuego del Espíritu Santo en nosotros, es como que, ¿viste? ¿Nunca te quemaste con una pava caliente?
Viste que estás colgada y agarrás la pava sin el repasador, ¿viste? ¿Y qué haces? ¡Ah! ¿No? ¿Por qué? Porque está caliente. Bueno, así hace el diablo con nosotros cuando nosotros estamos en fuego, cuando nuestro corazón está ardiendo por el Señor. El diablo no te toca. Si tu corazón está encendido, si tu vida espiritual, tu vida de oración, tu vida de clamor, venís acá a la iglesia, escuchás la palabra, escuchás a tu líder, escuchás a tu pastora, lees la palabra, te preparás, vos estás en fuego y el diablo no te toca. Necesitamos tener relaciones sólidas con el Espíritu Santo. El otro día tuve una charla con una jovencita que pasó una situación difícil, ¿no? Una situación dura en su vida, una mala decisión. Y en un momento me empezó a decir, yo le digo, no, para. A mí no me vengas a decir que vos hiciste esto porque te aconsejaron mal. Le digo, porque vos y yo oramos al mismo Dios y leemos la misma Biblia. Le digo, entonces tenés que hacerte cargo de tus decisiones. ¿Hiciste mal? Hacete cargo, mija. Hágase cargo. Porque usted escucha al Espíritu Santo como lo puedo escuchar yo. Entonces no, porque mi pastor me dijo, mi líder me dijo, no, hermano, usted tiene que ser responsable de sus decisiones. Y sus decisiones se van a basar en su vida espiritual, en su comunión con Dios. Si usted tiene una vida espiritual fuerte, si usted ora, si usted lee la palabra, si usted viene al culto, si usted se prepara en la palabra, Satanás no tiene poder sobre su vida. La palabra dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir al diablo no es tipo, ay no diablo, andate. No es resistir, yo me la banco, Satanás. No tenés poder en mi vida. Y cuando se dé cuenta que con vos no puede, se va a tomar el palo, te va a dejar en paz, ¿no? Yo siempre les cuento cuando tenemos un evento fuerte en la iglesia, mi esposo y yo estamos también encargados en la iglesia en lo que es la alabanza, ¿no? Ministramos la alabanza. Y siempre que hay un evento en la iglesia, pero siempre, ¿eh? O me agarra neumonía, o no sé, me agarra alergia, pero me pasa, me agarra bronquitis, bronquiolitis. Me acuerdo que teníamos que festejar el aniversario de la iglesia, alquilamos el Teatro Gran Rivadavia, ahí en Avenida Rivadavia, un teatro hermoso, íbamos a grabar canciones, estábamos todo preparado. El martes previo al culto yo estaba con fiebre, no podía respirar, estaba con el puff, Satanás me ataca ahí siempre, ¿no? Y la pastora me dice, Belu, ¿pero será que vas a poder? Le digo, pastora, yo el domingo voy a estar ahí. Le digo, porque el diablo quiere que yo me quede acá, pero yo el domingo voy a estar ahí. Y el domingo estuvimos ahí. No, ¿por qué? Porque Satanás siempre va a buscar la manera de hacerte retroceder. Si no te puedo atacar y no caes por un lado, va a buscar por otro lado. Pero si vos tenés tu corazón encendido, nada te va a apartar del Señor. Necesitamos corazones ardiendo por la presencia de Dios. Necesitamos corazones, vidas espirituales fuertes, ¿no? Para esta sanidad colectiva, para esta sanidad entre todos. Hermanos, esto que hablábamos recién, hay tantas historias aquí. ¿Cuántas de nosotras, cuántos de nosotros podríamos contar lo que Dios ha hecho? Podríamos compartir testimonios de la fidelidad de Dios. No, yo recuerdo cuando quedé embarazada de mi hijo Ian tiene 4, y estábamos justo, yo tenía la primera ecografía el 30 de diciembre del 2019, justo un día antes de Año Nuevo. Voy a la ecografía, a hacerme la ecografía, y estábamos re contentos, ¿no? Uy, viene el segundo, estábamos re felices. Y bueno, la doctora me hace la ecografía, no me dice nada. Y viste que hay una que te hace el estudio y otra que escribe. Le dice, bueno, anotá protocolo H1422, no sé qué, y le empieza a hablar con ese lenguaje técnico, ¿no? de la medicina. Y le empieza a decir un par de cosas, ¿viste? Y yo decía, bueno, ahora me va a mostrar el corazón, me va a hacer escuchar. Yo ya había tenido una hija, así que sabía más o menos cómo es la cosa. No me dice nada. Termina y me dice, bueno, mira, mamá, cruza la guardia que te vea un médico. Bueno, le digo. Entonces le digo, Cris, Cristian se llama esposo, le digo, Cris, vamos con el médico porque me dice que vaya a ver al médico. Cuando vamos al médico,
Hay doctores que son un amor como la doctora y hay doctores que yo no sé por qué estudiaron medicina. Y este doctor mira así y me dice, bueno, mira, tenés un hematoma en el útero, está muy cerca del bebé, así que es muy probable que lo pierdas. Me dice, te tenés que tomar una pastilla, no sé qué, un óvulo, y me dio una pastilla y un óvulo para ponerme todos los días. Me dice, mira, mamá, así me dijo, esto va a depender de vos. Si vos te cuidás, no va a pasar nada. Si vos te movés, lo puedes perder. Así que de la cama al baño, del baño a la cama, comés en la cama, que te sirvan la comida en la cama, no te movés, porque si vos te movés, el hematoma es muy grande, el embrión es muy chiquito, no sé qué, como que se puede absorber y puedes perder el embarazo. Imagínate, yo estaba así. Y encima me dice, dame que te hago la receta. Me hace la receta y pone amenaza de aborto, diagnóstico. Digo, Jesucristo de Nazaret, no puede ser. 30 de diciembre, ya teníamos que comprar la carne para el asado, todo, ¿me entendés? Entonces, bueno, voy al auto con mi marido, lloro, Cristo, no puede ser, no, el bebé, no, bueno, vos tranquila. Entonces lo llamo a mi pastor, no sé qué, le cuento la situación. Me tengo que quedar en mi casa, no me puedo mover, voy a perder el bebé. Me dice, no, tranquila, Belu, vamos a orar. Entonces, bueno, llegamos a mi casa, yo más tranquila, me pongo a adoración, porque vieron, siempre uno escucha adoración, y escucho una canción en inglés, ¿no? Que dice, la canción se llama Dios de los Milagros. Y en ese momento, mientras era en vivo, el pastor de la iglesia, ¿no? Toma el micrófono, era un video de YouTube, y dice, ustedes saben que el que escribió esta canción es nuestro hermano fulanito. Dice, cuando él perdió a su bebé, dice, él se sentó, puso una silla enfrente suyo, agarró la guitarra y dijo, diablo, vos me querés ver llorando, pero ahora vos vas a escuchar cómo yo voy a adorar a Dios en este momento. Y ahí escribió esa canción que se llama Dios de Milagros. Yo me tomé esa palabra y yo dije, Señor, vos sos un Dios de milagros, yo no voy a perder a mi bebé. Y nos pusimos a orar. A los 10 días voy a hacerme la ecografía y me tocó otro doctor, gracias a Dios. Y se fija y me dice, tenés una amenaza de aborto, pero acá no hay nada. Me dijo, acá no hay absolutamente nada. Acá lo único que hay es un bebé que está creciendo sano, me dijo. Y yo dije, ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese bebito hoy ya tiene 4 años. Y yo quiero decirte, iglesia amada, que necesitamos pero de manera poderosa, cuidar nuestra vida espiritual. Porque porque van a venir las pruebas, van a venir las luchas, van a venir las batallas, pero nosotros sabemos quién es el que está con nosotros, ¿no? Y lo último consejo, cuidar nuestra salud integral, que creo que es lo que resume todo lo que se vino hablando en este día. Pablo nos dice que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice más, el que lo llama es fiel y así lo hará. Yo quiero decirte que Dios quiere sanidad para toda tu vida. Dios quiere sanarte en cuerpo, alma y espíritu. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios fiel. Y como decía la pastora, hoy tenemos las herramientas, no solamente de la palabra, no solamente de la oración, también tenemos las herramientas profesionales para ir sin vergüenza, sin temor, a hacernos los chequeos que tengamos que hacernos, a ocuparnos de nuestra salud. Nosotros con mi esposo, en la pandemia, mi esposo subió como 15, casi 20 kilos. Y en un momento, claro, me dice, che, estoy re chonchito. Y empezamos a ir al gimnasio. Empezó el primero y después me sumé yo. Pero yo les digo, hermana, no quiero hacer como una, apología al gimnasio. Pero yo empecé a ver aún cómo empezó a cambiar mi humor por hacer actividad física. Fui con la peor de las ondas
para acompañarlo a él bajó todo lo que había subido en la pandemia. Yo soy de esas personas que siempre me mantengo en mi peso, nunca, no tengo como esa, ¿no? Siempre peso lo mismo, creo, desde que no sé hace cuánto tiempo. Pero yo digo, qué tremendo es cuando nos ocupamos de nosotros, de cuidar nuestro corazón, de cuidar nuestra relación con Dios, pero también de cuidar nuestro cuerpo. De cuidar, porque hermano, el otro día yo hablaba con una persona y yo le decía, tu cuerpo es lo que te ayuda a servir a Dios. Si vos no lo cuidas, ¿cómo vas a ir a predicar a esos lugares que a vos te gusta ir? ¿Te gusta caminar la calle? ¿Pero cómo vas a hacer con el sobrepeso? ¿Te gusta ir no sé, a predicar a los parques? ¿Pero cómo vas a hacer si no te cuidás? Dios quiere que nos cuidemos. Y en esa sanidad colectiva de la que te hablo, de iglesia, de familia, de redes, necesitamos de un otro que nos ayude. Si por ahí te está costando, decirle a alguien, che, acompañame, vamos a caminar a la plaza. Ayúdame, ¿no? Mi mamá está con un tema, mi mamá es enfermera y está con un tema de sobrepeso. Y mi hermano, más chico, es profesor de educación física. Es profesor de boxeo. O sea, es puro músculo, donde los víveres tiene fibra el muchacho, ¿no? Y yo le hablé a mi hermano, le dije, loco, vos estás ayudando a un montón de personas en el gimnasio que, le digo, y mamá está con vos, porque todavía vive con ella, porque todavía no se casó. Le digo, y mamá necesita que la acompañes. Así que antes de ir a trabajar, empezaron a salir a dar la vuelta a la plaza. Las primeras veces tuvo que ir con él, pero ahora ya va solita, ¿no? Porque ella además tiene hipertensión, entonces se tiene que cuidar. Y yo le dije, mamá, nosotras queremos mamá para rato, ¿eh? Si vos no te cuidás, necesito, porque ahora me está cuidando de los chicos mi mamá, ¿entendés? Necesito a mi mamá para rato. Pero digo, a veces necesitamos de alguien y esa es la riqueza del cuerpo de Cristo. Alguien que nos diga, hey, vamos juntos. Ahora las chicas se anotaron, un par de chicas de la iglesia, a una caminata que está haciendo Pharmacity, no sé qué. Tenemos una deportista, una que le gusta ir al gimnasio, y ella las anima a todas, chicas, vamos todas, ¿no? Y una que le gusta la cosa y se lleva a varias. Pero necesitamos sanar juntos, necesitamos hacerlo juntos. Y me encanta cómo termina esta palabra. Dice, fiel es el que llama, el cual también lo hará. Decirle a la que tenés al lado, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No sé cómo, pero Él lo va a hacer. Entonces yo te quiero animar en este tiempo. Dice la palabra de Dios, me encanta, que llegó un ciego delante de Jesús, un hombre que era ciego, y Jesús lo sanó. Y Jesús lo sanó, y cuando Jesús lo sana se hace un alboroto terrible. Entonces los religiosos lo fueron a llamar a este hombre ciego y le dijeron, ¿cómo fue que ahora estás viendo? ¿Cómo puede ser que vos veas si vos eras ciego? ¿Y cómo fue que te sanó? Y le empezaron con un interrogatorio. Empezaron a decirle, ¿y qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Y qué hizo? ¿Y cómo fue? Y me encanta la respuesta de este hombre. Le dice, esperen que no lo encuentro. Dice, ahí está, versículo 30, Juan 9:30, dice, allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás ha sabido de alguien que le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Y ¿sabés qué? Cuando vos te pregunten quién hizo eso, vos sabés quién lo hizo. Vos sabés quién es el que te sana. Me encantaron esos testimonios, chicas. La verdad que hermoso. Animan el corazón, nos llenan de vida. Porque sabemos que hay un Dios que tiene poder para sanar. Hay un Dios que tiene poder para traer libertad. Y libertad
completa, cuerpo, alma y espíritu. Por eso yo te quiero animar a, si querés, ponerte de pie en esta noche. Sanidad colectiva. Hermana, necesitamos a la que está al lado. Necesitamos redes. Necesitamos trabajar en conjunto. Iglesia, escuela, hospital. Necesitamos hacer redes de trabajo para ayudar a la gente. Yo me voy a llevar teléfonos de acá. Yo quiero saber, quiero conocer. Necesito de mi hermana, necesito de la hermana que trabaja en este barrio. Necesito saber cómo hace, necesito saber cómo es que están ayudando a las personas. Nosotros tenemos 18 años de ministerio y en 18 años de ministerio abrimos 12 iglesias. De esas 12 iglesias, una está en Nicaragua y la otra en Países Bajos, en Ámsterdam. Y ahora estamos construyendo un centro de rehabilitación para adictos en Chajarí, Entre Ríos. Y necesitamos redes. Los chicos que están construyendo el centro de rehabilitación se vinieron acá a Buenos Aires a Desafío Juvenil, que es una granja que trabaja con adicciones, a aprender cómo se trabaja con la gente con adicciones. ¿Cómo se hace? ¿Qué hacemos? ¿Cómo los ministramos? Porque nos necesitamos, iglesia. Nos necesitamos. Nadie se salva solo. Necesitamos trabajar en unidad. Y yo celebro eventos como estos en donde podemos aprender, donde nos podemos llevar herramientas, donde nos vamos bendecidas, pero también nos vamos con información valiosa para nuestras congregaciones. Nos vamos con la certeza de que no estamos solas, de que no estamos solas, de que hay una iglesia, hay un cuerpo, hay una familia de fe que está trabajando aquí en Escobar, en Paternal, en Campana, en todos los lugares, en Santa Fe, en Córdoba, en tantos lugares se predica la palabra de Dios. Necesitamos estar juntos, necesitamos sanar juntos. Cuando se acerque tu pastor a hablarte, a preguntarte, se acerque tu líder, no pienses, qué metida esta que se viene a meter en mi vida, te está ayudando, te ama, te quiere bendecir. Quiere orar por vos, te quiere acompañar. Imagínate que cada una de nosotras tiene cada lío en su casa. Si yo le pregunto a las pastoras cuántas tienen problemas, levantamos los pies, las orejas. Pero Dios puso una carga en tu pastora por vos. Te quiere ayudar, te quiere aconsejar, quiere ver en vos eso que Dios soñó. Y muchas veces nuestros pastores nos ven ni como nosotros nos vemos. El pastor siempre dice eso, y yo sé que el pastor Leo me vio en mí lo que yo jamás podría haber visto. Yo jamás me podría haber visto un día como hoy predicando delante de todas ustedes. No había chance, no había forma, imagínate. Me costó dejar el cigarrillo, no sabes cuánto. Pero Dios hace las cosas como Él quiere y usa a sus siervos para ayudarnos. Amá a tu pastora, amá a tu líder, porque ella se preocupa por vos, porque están para ayudarte, porque están para acompañarte, porque ellas ven en vos lo que vos quizás hoy no podés ver.